2024. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó. Estoy agradecido porque voy a emprender. Estoy muy contento hoy. Con muchos agricultores estamos agradecidos. Apoyar esa base de la pirámide productiva. Más de $1.000 millones en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. En Banco Ecuador continuamos financiando sueños. Gobierno del Ecuador. Tu vida se mueve rápido, por eso necesitas un SUV full como Ford Territory. Para cuidar a toda la familia te da la seguridad que necesitas. Estructura reforzada, 6 airbags y mucho más. Para estar a la vanguardia tecnológica, el sistema multimedia Touch con Apple CarPlay y Android Auto totalmente inalámbrico te permite estar en conexión siempre. Obsérvalo todo desde su techo panorámico y llega más lejos. Con su motor 1.5 Turbo EcoBoost que te da la potencia que necesitas. Ford Territory, la versión full de tu vida. Visítanos en nuestros concesionarios y programa tu test drive. Ford, Quito Motors. En Seguros Equinoxial durante 50 años hemos admirado cómo la gente se reta día a día para alcanzar sus sueños y metas. Iniciar un emprendimiento, terminar una carrera universitaria, formar un hogar, hacer realidad un gran proyecto. En Seguros Equinoxial sabemos que todos los sueños son alcanzables. Por eso te brindamos respaldo integral para proteger todo lo que te propones. Seguros Equinoxial, 50 años, ve por lo tuyo. Solo la extrema calidad de lubricantes Amalie te brinda protección en cada arranque y limpieza extrema en todo momento. Lubricantes Amalie, el que te recomendó tu viejo, tu pana, el de la cancioncita pegajosa. Amalie. De Estados Unidos para el mundo, los mejores momentos y kilómetros recorridos, solo los tienes con Amalie. El lubricante americano preferido en el Ecuador. Mejor de lo que tiene que ser. Siente la emoción de estrenar un carro nuevo. Llévate ya tu Chery Tiggo 2 Pro, el SUV más vendido con diseño deportivo, potente motor, pantalla de 9 pulgadas con Apple CarPlay y espacio para todas tus aventuras. Encuentre el Chery Tiggo 2 Pro 2024 con su nuevo precio desde $17,590. Pregunta también por nuestro plan de vehículos exonerados. Chery, con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho 40 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al señor ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite. Lo invitamos para hablar de la secuela de esta consulta popular sobre el Yasuní, que triunfó el sí, en una pregunta no tan clara y que nos asalta algunas inquietudes, más allá de las críticas que ya le han formulado por declaraciones del ministro Santos, como el caso de Yasunidos, que cree que sus declaraciones ponen en riesgo la democracia, dicen, cuando se pronuncia sobre este hecho. Quisiera ilustrar primero con un audio de un constitucionalista reconocido, como es el doctor José Chalco, y luego le doy la palabra con la primera pregunta al doctor Fernando Santos. Por favor. Que existe entre la figura de la consulta previa con lo que significa la consulta popular constitucionalmente. El Ejecutivo debía oportunamente presentar sus argumentos, sus razones, para que esta consulta no pase el filtro de constitucionalidad de la Corte. Pero hoy hay una decisión en firme. Eso dice el doctor Chalco. Yo quisiera añadir, doctor Fernando Santos, lo grave es que se lo haya hecho con la anuencia de la Corte Constitucional, esto ya es un hecho pasado, pero sin lo que dice la Constitución, artículo 57, sin la obligatoria consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades, en este caso de la región amazónica, como establece el artículo 57, y ahora desde el resto del país, sin esa consulta, se le impone a esas comunidades un mandato nacional sobre un tema local, cuando la norma obliga, el artículo 57 obliga a la obtención del consentimiento de las comunidades. Muy buen día, doctor Fernando Santos. Muy buenos días, Miguel, a usted y a su audiencia. Usted ha dicho
es un tema de interpretación constitucional, pero quiero ser muy claro. El gobierno nacional va a respetar la consulta. Es un gobierno democrático, el pueblo se ha pronunciado y el gobierno central hará todos los pasos para que esa voluntad se aplique y se respete. Obviamente será responsabilidad de las autoridades provinciales el ver si toman acción o no. Eso ya es un problema de ellos. Existe esta dicotomía constitucional, hay opiniones a favor y en contra, pero el gobierno, por demostración de imparcialidad, no va a intervenir en este tema, no se va a comprar este pleito, pero como usted ha dicho, hay muchas interpretaciones constitucionales. Veamos qué dicen las provincias orientales que han votado no, si aceptan, que deberían aceptar, pero es cuestión de ellas, no puedo suplantar su decisión. Pero el gobierno nacional, fiel a su vocación democrática, respetará la consulta, que eso no quede ninguna duda y jamás yo la he puesto en duda. Doctor Fernando Santos, ¿qué implica en la práctica la implementación de esta decisión del pueblo ecuatoriano sobre un problema local en la región amazónica? ¿Qué implica? ¿Cómo se daría una vez que se proclamen los resultados? Implicaría ya empezar más allá del plazo que ha dado la Corte Constitucional, primero, dejar de explotar y segundo, desarmar esos equipos. Así es. El Banco Central ha hecho un estudio muy interesante, Miguel, sobre los efectos. Ha dicho que se van a perder 70,000 empleos, directos e indirectos, en 3 años, 23, 24 y 25. Quizás hay que alargarlo porque en el 23 creo que todavía no se terminará el cese de las operaciones, pero son 70,000 empleos, ¿verdad?, en provincias donde el desempleo y la pobreza es una grave situación. Asimismo, habrá una disminución de ingresos de alrededor del 0,8% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 1,100 millones de dólares al año durante todos los años que se deje de este ingreso no vaya a las arcas fiscales porque la operación será suspendida. Así es que no quiero discutir la decisión popular, ya ha sido tomada, pero hay que ser claros que va a tener efectos muy graves en la economía nacional. Y sobre el desmantelamiento, tampoco es una cuestión tan sencilla. Obviamente la Corte Constitucional son personas muy sensatas, verán en el curso del proceso de desmantelamiento de la operación y de cierre de pozos si es posible en 1 año. Solo quiero decirle que no hay experiencia en el mundo, nunca se ha cerrado súbitamente un campo en producción, menos uno que tenga el nivel de casi 60,000 barriles por día como el ITT. Petroecuador, el señor gerente nos informó ayer que ha consultado con una compañía especialista en desmantelar refinerías y ha dicho que estarían dispuestas a escuchar ofertas del país. Se haría, por supuesto, una licitación, pero que en su opinión toman años el desmantelar una operación así. Son 250 pozos. Cada pozo hay que irlo apagando paulatinamente para evitar una explosión interna, evitar un problema. Hay que cementarlo. 250 pozos. Hay centenares de kilómetros de oleoductos y ductos internos en los campos que hay que irlos sacando, están bajo tierra. Hay las estaciones de separación de agua, porque Miguel, junto
por cada barril de petróleo que sale del subsuelo, salen 10 de agua. O sea, si usted habla de 55,000 barriles por día, está hablando de 550,000 barriles por día de fluidos que salen de la tierra. Hay que separar el agua y del petróleo, y esa agua volverla a inyectar. Pero para manejar 550,000 barriles, que son 20 millones de galones al día, usted necesita unas instalaciones inmensas, una serie de tanques, de estanques, hay miles de toneladas de hierro y de cemento ahí, que hay que irlas desmantelando poco a poco, tornillo a tornillo, para evitar un daño. Entonces va a ser un proceso de, soy sincero, y no quiero ser negativo, pero años, hay que ser realista, años, y va a costar mucho dinero. Petroecuador tiene una estimación preliminar de $600 millones, me parece, y otros técnicos dicen que es baja, pero el costo al país va a ser inmenso. También al prestigio internacional del país. Cualquier rato se les ocurre a algún grupo el decir, cerremos la operación de esta otra compañía porque nadie respetó que hay contratos firmados, que hay trabajadores cuyas familias viven del ITT. No, hagamos la consulta. Pueden hacer otra consulta. Entonces, ¿qué seguridad jurídica va a haber en el país? ¿Quién puede venir? Además, ¿en qué quedan los derechos de las poblaciones que algo les ampara la Constitución frente a la adhesión nacional? No quiero entrar en el debate porque, repito, la decisión del gobierno del señor presidente de la República es un demócrata absolutamente respetuoso de los procesos democráticos. Ha dicho, el gobierno cumplirá estrictamente lo que ha decidido la voluntad popular, pero quiero resaltar que los daños a la economía van a ser muy, muy importantes y duros en una economía dolarizada. Restarle $1,200 millones al año de exportaciones. Y el país, en un país dolarizado, las exportaciones son las que proveen de la moneda que hace mover la economía. Así es que las implicaciones son duras y el proceso de desmantelamiento va a durar, no puede durar un año. No estoy desacatando lo que diga la Corte, soy práctico, va a durar, va a ser muy, muy delicado. Usted va a tener una montaña de desechos de hierro, de cemento, de otros materiales químicos. ¿Qué hace con ellos? ¿A dónde los mueve? Porque tiene que ser un plazo corto, lo que dice la Corte Constitucional. Así es que se respetará la voluntad popular. ¿Qué tiene que hacer este gobierno? Hay un plazo de un año que dio la Corte. Este gobierno estará 3 meses más en el poder. Inmediatamente de anunciados los resultados oficiales, iniciará los estudios, porque tiene que ser científicamente hecho, no va a ir uno con un bulldozer y destruir la selva, pero no, eso es lo que se quiere es exactamente lo contrario, el cuidado ambiental. Y tiene que estar el Ministerio de Medio Ambiente, la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, que hable con las poblaciones y les diga, este es el resultado de la voluntad popular, ¿verdad? Los miles de personas quedarán sin empleo, pues alguien tendrá que o darles una explicación o simplemente tendrá que buscar otra ocupación. Eso es muy complicado, claro. Pero el gobierno respetará la decisión. Es importante, ha reiterado el ministro Santos que respetará la decisión de la consulta popular. Se refirió, doctor Santos, al informe del Banco Central, que también lo hemos leído y lo tengo en las manos, por ejemplo, la página 58, que habla sobre las incidencias de esto, siendo el desafío no solo ambiental, sino también económico y social. Y dice en la página 58, para concienciar en el país que
Se espera que el cese de operaciones en el bloque 43 de ITT implique un costo de oportunidad en el volumen de extracción de petróleo de 281.8 millones de barriles entre el 2023 y 2043. Esta disminución en la producción petrolera conllevaría que se deje de percibir ingresos brutos por 17.634 millones. Si se descuentan los montos esperados por inversiones, costos, deducciones por la ley amazónica y ley 40, el Estado dejaría de percibir recursos por concepto del rendimiento petrolero por 12.039 millones. ¿Quiénes serían los perjudicados? No solo el Estado, no solo la obra pública, también quienes reciben recursos por esta explotación. Todo el país, Miguel, todo el país. El petróleo es el pilar de la economía nacional y el petróleo produce dólares. Así es que esos 17.000 millones en pérdidas potenciales las sufrirá el pueblo ecuatoriano, todos los 18 millones de habitantes. Y mientras tanto, este momento, ¿cómo se está actuando respecto de la producción petrolera, doctor Santos? Está estabilizada en 480.000 barriles por día, 390.000 de Petroecuador y 90.000 de las compañías privadas. Se ha logrado estabilizar a este nivel. Quiero recordar, Miguel, que como son campos antiguos y es una riqueza no renovable, usted saca el petróleo del suelo y queda menos en las reservas. Hay una declinación cada año de un 10 o un 12%, o sea, unos 40 a 50.000 barriles por día normalmente declina la producción. Para que no decline, pues hay que hacer más perforaciones, incrementar la producción. Ya se ha logrado, Petroecuador lo está haciendo en una buena manera, alrededor de 490.000 barriles por día. El precio también ha mejorado. En el primer semestre vendimos el crudo alrededor de $62 el barril. Recuerdo que está en 65 en el presupuesto, pero ya este segundo semestre se ve mucho mejor. Estamos vendiendo en $70 el crudo, algo más de lo presupuestado, porque la OPEP y sus aliados Rusia y otros países han decidido reducir la producción, la demanda se mantiene estable, entonces habiendo menos oferta va a subir los precios. Somos optimistas de que en el segundo semestre mejorará el precio del petróleo. Quiero decirle que este primer semestre ha sido no bueno. Por primera vez en la historia, en el primer semestre del año 2023, las exportaciones de camarón, 3.900 millones de dólares, fueron mayores que las de petróleo crudo. Solo exportamos 3.600 millones de dólares. Obviamente, si tomamos los derivados, ya la balanza petrolera mejora. Pero ¿qué quiere decir? Que el petróleo está perdiendo importancia en la economía. Darle un golpe fuerte como retirar casi 60.000 barriles por día va a hacer que se agrave la situación. Bueno, pero quizás el mundo es de balances, ¿verdad? Buenos, días malos. Quiero resaltar, la minería está en boyante. El año pasado exportamos 2.700 millones de dólares en productos mineros. Este año vamos a superar los 3.000 millones de dólares en exportación. Estamos firmando un contrato con la compañía EXA, que maneja la mina Mirador, que es la mina de cobre más grande del país, para duplicar su capacidad. Estamos firmando con la compañía SolGold para que entre al periodo de explotación de una mina Cascabel en la provincia noble de Imbabura. Es una mina muy, muy grande, lo que se ha descubierto es inmenso. Así es que hay otras minas que estamos en proceso de obtener la licencia ambiental. Así es que quizás el petróleo, por
circunstancias externas e internas está declinando en su importancia, veo como reemplazo, sustituto y con creces la actividad minera. Ojalá esos grupos, y respeto a toda la opinión ajena, por supuesto, pero quiero advertir que ojalá este despertar de la minería como un puntal de la economía ecuatoriana no se descarrile en la mitad del camino por ABC circunstancias. Los ecuatorianos debemos estar conscientes, tenemos un enorme potencial, enorme riqueza minera. El petróleo nos ha mantenido durante 50 años, éramos un país paupérrimo, para usar un adjetivo, en los años 70, hoy somos un país de ingreso medio, no es que se han solucionado todos los problemas, ni de lejos, pero eso ha sido gracias al petróleo que está declinando y la minería puede ser el reemplazo, así es que ojalá estas amenazas aprendamos de lo que hicimos mal con el petróleo y no traslademos eso a la minería, le demos todo impulso, una minería cuidadosa del medio ambiente, una minería socialmente responsable. Yo le cuento una experiencia personal, Miguel. Fui hace poco a la mina de fruta del norte en la provincia de Zamora, Chinchipe, cerca de la frontera con el Perú. 1.900 trabajadores, una mina de oro extraordinaria, un cuidado, una limpieza, una seguridad para los trabajadores, que es el capital más importante, ¿verdad? El capital humano. La población de Yansan, Salado, progresista, en una zona rural que necesita inversión. Así es que Miradores igual, los señores de EXA, que son de nacionalidad china, operan con estándares muy, muy altos. Con 2 minas, ya la minería es el 4º rubro de exportación y en apenas 2 años, porque recién luego de la pandemia se les entraron en producción. Así es que el petróleo ya es algo, diría, que está pasando, y viene en su reemplazo la minería. Le demos todo apoyo. También la energía eléctrica, vemos muchos interesados en invertir en el país, en fuentes alternas, eólica, solar, ya estamos firmando contratos. Hay problemas, hay los trabajadores que están oponiendo a los fideicomisos, que son simplemente mecanismos de pago, hay amenazas. El país es un país riquísimo en recursos naturales, tiene una población joven, dinámica, trabajadora, pero necesita oportunidades. Ojalá esta iniciativa de que se preserve el medio ambiente en el Yasuní, que la alabo, es muy noble, pero va a tener consecuencias económicas. Sí, vamos a hacer otras iniciativas en este sentido, que seamos cuidadosas y sopesemos. En la vida toda actividad tiene beneficios y aspectos negativos. Sopesemos y no decidamos simplemente con la emoción, sino con la razón, nada más. La minería y la electricidad son fuentes que van a traer divisas al país, van a traer progreso. El petróleo seguirá siendo importante, pero está en decline, ha sufrido una disminución en sus expectativas, pero bueno, podrá compensarse. Ojalá se entienda, se aproveche los enormes recursos, por cierto, invocando siempre como premisa el respeto al medio ambiente, a la biodiversidad, pero no podemos desaprovechar un país que necesita y tiene recursos. Y quisiera recomendarles también a los oyentes, a propósito de lo que el señor ministro de Energía, doctor Fernando Santos, invocaba, el informe del Banco Central, tiene datos increíbles. Por ejemplo, citaría otro que dice que si se consideran los costos de abandono del campo, las compensaciones sociales y las pérdidas asociadas con las inversiones realizadas aumentarían las pérdidas de 12.039 millones en 20 años a 14.709. Esta es la realidad de lo que será la secuela de esta consulta popular, que por cierto hay que respetarla, como ha dicho el gobierno, como ha dicho el ministro. Doctor Fernando Santos, como siempre, muy amable su atención a la revista de Opinión y Democracia.
Gracias, Miguel. Buenos días a usted y a su audiencia. Muy amable. Antes de cerrar el programa, las entrevistas, porque luego vamos, ya vuelve, qué bueno, ya vuelve el segmento Clarito está con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, que estuvieron con unas legítimas vacaciones, estuvieron fuera del aire. Quiero dar lectura a una información última de Código Vidrio, este reconocido portal digital, sobre el caso de la justicia, el caso de las acciones cuestionadas, descaradas en el Consejo de la Judicatura. Dice Código Vidrio que accedió a la parte sustancial del video de la sesión reservada en la que el presidente de la Judicatura, Vilman Terán, y el vocal Javier Muñoz destituyeron al juez nacional Walter Macías, aunque la Secretaría de la Sesión certificó que no tenían mayoría, pues hubo 3 abstenciones. Llama la atención, agrega el portal Código Vidrio, que en todas sus intervenciones del vocal Javier Muñoz, que está presuntamente acusado de lavado de activos, el vocal Javier Muñoz evidenciaba síntomas de embriaguez y mantuvo apagada su cámara, según denunció el juez Walter Macías, quien accedió al video completo de la sesión que se realizó el sábado pasado. Luego de escuchar al subdirector de control disciplinario, quien, sin notificar a Macías el informe motivado, vean ustedes, e invocan el debido proceso. Dice, recomendó al Pleno su destitución, se realizó la votación con la presencia de los 5 vocales, Terán Muñoz, Maribel Barreno, Juan José Morillo y Fausto Murillo. Al proclamar los resultados, la Secretaría de la Sesión certificó que hubo 2 votos a favor y 3 abstenciones. Entonces, Vilman Terán le pidió proclamar los resultados. Comillas, con 3 votos abstentivos y 2 votos afirmativos, no tenemos mayoría, señor presidente. Cierro comillas. A lo que Vilman Terán replica, secundado por Muñoz: ¿cómo no va a haber mayoría? Si hay 2 votos y 3 ausencia de votos. Todos los vocales están del Pleno. 2 de 5 hay mayoría, y lo dice textualmente Vilman Terán. Luego, para avalar la destitución del juez Macías, Javier Muñoz, que estaba en estado de embriaguez, pidió la reconsideración de la votación cuando ya se había desconectado los vocales Fausto Murillo y Juan José Morillo. Y después de varios minutos, la secretaria vuelve a proclamar otro resultado, aunque la reconsideración no contó con los votos de la mayoría. Con 2 votos afirmativos y 1 voto abstentivo, no es voto de abstención, por mayoría de los presentes se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Hace más de un mes, el mismo Pleno había resuelto que las abstenciones debían ser consideradas como votos válidos. Esta es una vergüenza. Me remito a la publicación de Código Vidrio. Una vergüenza nacional lo que ha ocurrido en ese Consejo de la Judicatura. Dice que el órgano administrativo disciplinario ya no tienen cómo ocultar. Ya no tienen cómo ocultar. Y peor, si se confirma esta denuncia que publica Código Vidrio, que uno de los vocales, el doctor Javier Muñoz, estuvo en estado de embriaguez, que apagaba su cámara y luego la prendía en un evidente estado de embriaguez. Qué vergüenza nacional lo que pasa en el órgano administrativo y disciplinario. Cerramos la jornada. Le recomendamos este sábado 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV, el programa Controversia en Escena. Vamos a abordar los resultados de la primera vuelta presidencial y de las elecciones legislativas y sus implicaciones y perspectivas en medio de los desafíos internos. Invitados del doctor Simón Pachano, politólogo y académico de Flaxo, que nos acompañará desde España. La doctora Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, y el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y representante de Voces por la Democracia. De mi parte, muchas gracias por este seguimiento a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Dios mediante, volveremos a seguir contribuyendo el próximo lunes a la búsqueda de la verdad. Viene, Clarito está, con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, y luego le recomendamos en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día, feliz fin de semana a todos. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está, nos explican en sencillo